Muchísimas gracias. Gracias, compañeras, compañeros, militantes, dirigentes, amigos, amigas de Morena. Nos da muchísimo gusto venir a esta eterna primavera, a estas hermosas tierras de Morelos, este domingo extraordinario, a poder encontrarnos con ustedes. Como saben, pues hace algunos días fuimos electos para poder estar al frente de este extraordinario partido Movimiento, y desde entonces tomamos la decisión que lo primero que teníamos que hacer era un recorrido nacional para encontrarnos con los militantes y para que pudiéramos definir juntas y juntos cuáles son las tareas, cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo para seguir fortaleciendo y consolidando nuestro movimiento, consolidándolo desde abajo, como hemos aprendido desde que iniciamos y desde que nos enseñó el presidente López Obrador, que esa conexión con el pueblo, ese contacto con el pueblo es lo que le da sentido a nuestra tarea. Este partido lo creamos como un vehículo para transformar la vida de la gente. Sin eso no tiene ningún sentido. Ya hay varios partidos que se van creando y no tiene ninguna relevancia. Morena se creó con una aspiración, un proyecto, un objetivo que era realmente que pudiéramos a través de este partido llegar a gobernar desde la presidencia, las gobernaturas, tener mayorías en los congresos y realmente así poder transformar la realidad del que sufre, del que tiene poco, del que no ha podido acceder ni a lo más indispensable, de todas y todos, pero sobre todo de los que menos tienen. Entonces es una tarea fundamental, una responsabilidad, diría yo, más que una tarea, de todas y de todos que cuidemos a Morena. Porque si nosotros no cuidamos a Morena, si nosotros nos dedicamos a pelearnos entre nosotros mismos y no vemos que realmente el que quiere bloquear la transformación está allá enfrente y son los que se creían dueños de este país y que nos hicieron un enorme daño durante muchísimos años, pues nos vamos a equivocar. Nosotros tenemos que tener la conciencia, tenemos que asumir la responsabilidad de que más allá de las responsabilidades, de la coyuntura electoral, de los encargos, de las candidaturas, pues está muy por encima de eso el proyecto nacional y que la gente no tiene otra alternativa que sea Morena. ¿A poco el PAN, el PRI van a ser una alternativa para que la gente salga de la pobreza? Que puedan acceder a derechos. Entonces no existe ninguna alternativa, solo existe Morena. Y por eso tenemos que tener miras altas y entender que nos toca esa responsabilidad de cuidar nuestro proyecto y que tenemos que hacer un Morena no para hoy, no para mañana, no para la siguiente elección, ni para 2030. Tenemos que hacer un Morena para las próximas generaciones. ¿Nos vamos o no nos vamos a responsabilizar y a comprometer en eso? Yo se los pregunto, ¿nos vamos o no a comprometer con hacer un partido movimiento a la altura del segundo piso de la cuarta transformación? ¿Sí o no? Me da mucho gusto escuchar eso. Miren, hace apenas algunas semanas terminó
el mandato del presidente más querido que ha tenido nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese hombre incansable, perseverante, lleno de amor al pueblo y de convicciones. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Así es. Ese hombre incansable logró que a pesar de todas las adversidades y de todos los obstáculos que enfrentó durante muchísimos años, junto con nosotras, junto con nosotros y millones de mexicanos más, lográramos una hazaña que fue la cuarta transformación de la vida pública de México. Y se dice sencillo, ya hoy se escucha y casi se da por sentado, pero imagínense ustedes lo profundo de lograr una transformación, pero esta vez de manera pacífica, sin violencia, apostando a revolucionar conciencias, a que a pesar de todas las campañas de desprestigio íbamos a ir avanzando hasta lograr de manera democrática una transformación. Y lo hizo. Y así logramos en 2018, llega la presidencia y nos demostró muchísimas cosas, pero sobre todo, ¿qué es una transformación y qué significa un gobierno diferente? Lo primero es que nos demostró que había recursos suficientes, que había dinero, que en realidad esa no era la problemática en nuestro país, que la pobreza, la desigualdad y un sinnúmero de problemas que teníamos en nuestro país no estaban vinculados a que no hubiese recursos, no hubiese presupuesto público. Claro que había, pero se lo robaban todo. Puros negocios de los gobernantes. Por eso dijo, si nosotros aplicamos el siguiente método, que es eliminar la corrupción y eliminar los privilegios de los altos funcionarios, podemos juntar ese dinero y esos recursos para poderlos destinar al desarrollo y destinarlos a proteger a la gente. Y así se hizo. Con ese presupuesto, sin la necesidad de aumentar impuestos, de endeudar al país, se logró concentrar y se logró llevar a cabo no programas sociales ya, sino derechos sociales de adultos mayores, de personas con discapacidad, de estudiantes de escuelas públicas que antes tenían que salirse de la escuela para poder apoyar en sus casas y que hoy pueden seguir estudiando, de jóvenes que no tenían alternativas de futuro, que muchos de ellos tenían que irse a las filas de la delincuencia organizada, porque les decían ninis, pero no había recursos, no había absolutamente nada que les diera acompañamiento, de campesinas, de campesinos. Eso lo logramos gracias a un proyecto diferente. Pero no solo eso, también el presidente López Obrador nos demostró que todo ese mito de los grandes pensadores, economistas que estudiaron en Harvard y que luego regresaron aquí a implementar el modelo neoliberal, de que no podíamos aumentar el salario, de que no podíamos proteger a la gente, a los trabajadores, a las trabajadoras, porque si lo hacíamos íbamos a generar una crisis de inflación, de fuga de capitales, se iban a ir todos los inversionistas, íbamos a perder miles de empleos. Era todo un engaño, todo un mito de quienes apostaban a que por décadas fuéramos el patio trasero y fuéramos un país de salarios de hambre. Nomás recuerden que cuando llegó el presidente,
un trabajador o una trabajadora que trabajaba toda una jornada entera ganaba 87 pesos diarios. ¿Qué alcanza con 87 pesos al día? Una mujer, un hombre que sostiene una familia. Ese era el país que estábamos enfrentando. Rompió con ese mito, se incrementaron los salarios, hemos venido avanzando en la conquista de derechos. También, por ejemplo, antes que no hay presupuesto, no se pueden hacer obras, todo hay que concesionarlo, a ver a qué empresa, y ahí estaban las empresas favoritas y a darles los contratos, a que hicieran negocios, porque nunca había dinero público. El presidente nos demostró que al contrario, que si se actuaba con honestidad, alcanzaba para construir. ¿Cuántas cosas no vimos se construyeron en estos 6 años? Trenes, puertos, aeropuertos, universidades, carreteras, caminos rurales, montón de cosas, olvídense, o sea, presas, una apuesta para el desarrollo que hoy está levantando una zona del país que antes estaba completamente muerta. Pero nos demostró también otras cosas importantes que no podemos olvidar, que a todos nosotros nos tiene que seguir recordando todos los días la importancia de Morena y de la transformación. Nos demostró, por ejemplo, que cuando se tiene autoridad moral, cuando realmente se tienen convicciones, no hay campañas de desprestigio, por muy fuertes que estén y sea por donde vengan, ya sea que vengan del extranjero, de los periódicos más prestigiados, no pueden manchar una cosa que se ha demostrado y que se demuestra en esta asamblea, que amor con amor se paga, ¿sí o no? Y finalmente, el presidente también, una cosa adicional que es muy hermosa y que muchos de ustedes compartirán, es que nos enseñó a sentir un enorme orgullo por este país, por nuestros orígenes, por nuestras culturas milenarias, muchas cosas que no sabíamos y que hemos venido conociendo a través de estos últimos años, de cosas que ya quisieran en otros países del mundo tener y que a nosotros nos hace profundamente orgullosos. Y ahora que el presidente pues se retira ya o se retiró, no a otra cosa, sino a seguir luchando, pero ahora desde el pensamiento y desde la escritura, pues concluye una etapa histórica en el cual todas y todos nosotros, de todas las edades, de diferentes regiones, tuvimos el enorme orgullo de acompañar y de decir en algún momento de la vida nosotros acompañamos a ese presidente. Y concluye esa etapa histórica. Pero para nuestra fortuna inicia también una nueva etapa y también histórica, profunda, que es la etapa de tener en nuestro país la primer presidenta de México después de 200 años, impulsando el segundo piso de la cuarta transformación. Y tenemos el privilegio de vivirlo y el privilegio de acompañarla. La primera mujer presidenta en 200 años. Imagínense ustedes. La gente el 2 de junio salió de manera contundente, libre, decidida y dijo no solamente queremos la continuidad, sino que apostaron por una mujer extraordinaria, una dirigente social, por cierto, que viene de Morena, fundadora de Morena, que había hecho un trabajo extraordinario al frente de la Ciudad de México, una mujer de convicciones, pero lo más importante es no solamente que es honesta, sino que le tiene amor al pueblo. Y eso nos garantiza a todos nosotros que la transformación continúa. Y por eso es que tenemos una responsabilidad, todos los que estamos aquí y formamos parte de Morena, de respaldar
a nuestra presidenta. Tenemos que hacer un partido tan fuerte y tan contundente que pueda respaldarla en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Porque no se nos puede olvidar que la transformación tiene como consecuencia que se tocan muchos intereses. Pues vamos avanzando, hay mucha gente que antes tenía muchos privilegios y entonces los empieza a perder y empiezan y siguen las campañas de desprestigio. Eso no va a parar, compañeras y compañeros. Y lo único que podemos nosotros ofrecer es la fuerza de Morena. Y por eso es que tenemos pues una responsabilidad gigante y tenemos que reorganizarnos y decir muy bien cómo vamos a fortalecer hoy a nuestro movimiento. Entonces, ¿qué venimos nosotros a plantearles? Lo que queremos plantearles es regresemos al origen, al método que nos enseñó el presidente López Obrador cuando creamos este movimiento. Muchas y muchos de los que estamos aquí no necesitamos inventar el hilo negro, ya lo hicimos. Y no solo eso, ya demostramos que ese método nos llevó a crear este movimiento que hoy es imparable. ¿Y qué significa? Primero, comprometernos a realizar todos los comités de todas las secciones electorales de nuestro país. Morena presente en todos los rincones de México. Suena sencillo, pero significa hacer todos los comités, las asambleas públicas en cada una de las secciones electorales, una asamblea pública. Vamos a llamar a la gente y la vamos a invitar a que se sume a nuestro movimiento. Vamos a hacer los comités seccionales y vamos a iniciar una afiliación masiva para que todas y todos los que quieran entrar y formar parte de Morena lo puedan hacer de manera libre, lo puedan hacer con la seguridad de que aquí encontrarán un espacio. Piensen ustedes nada más que cómo es posible que nuestro partido tenga cerca de 2 millones de afiliados y que 36 millones de mujeres y hombres optaron por nuestro proyecto apenas hace unos meses. Entonces hay mucho terreno fértil, hay que ir con esas mujeres, esos hombres de Morelos a invitarlos a Morena y los vamos a afiliar, pero también una cosa adicional que es muy importante. A todas y a todos los vamos a credencializar también, porque sí o no que se siente diferente cuando uno tiene su credencial de Morena con su fotografía, esa identidad que se genera teniendo nuestras credenciales, pues es de mayor compromiso. Y no solamente eso, muchos de nosotros tenemos pues las credenciales desde el gobierno legítimo, guardamos las de Morena cuando las empezamos a imprimir al inicio. De eso se trata, de que podamos invitar a todas y a todos y hacer un partido realmente de las dimensiones de lo que hoy representamos. También, por otro lado, vamos a tener la tarea, y aquí hay que poner mucha atención, de que uno de los objetivos más importantes que tenemos que llevar a cabo ahora, que hemos crecido mucho y hemos ganado cada vez más municipios, más gobiernos, es que debemos asegurarnos que los gobiernos emanados de Morena nunca se desvinculen de los principios de este movimiento, que nos aseguremos que sean buenos gobiernos, honrados, honestos, apegados a realmente los principios de Morena. Por eso la secretaria general les planteaba ahorita el decálogo de 10 puntos para orientar a todos nuestros representantes. Es desde el presidente municipal, el regidor, el síndico, la síndico o nuestro legislador local, nuestro senador, nuestra gobernadora,
todos tienen que respetar y tienen que seguir nuestros principios, porque Morena no es una sigla. Morena es un proyecto de gobierno y por eso todos debemos apegarnos a ese proyecto de gobierno. La idea es que lo firmen, pero también que todas y todos estemos vigilando que en efecto se cumpla. Y así vamos a ir por todo el país invitando a nuestras autoridades. También hay un compromiso no solo de las autoridades, sino de los propios militantes de Morena. También es verdad que ser parte de Morena es una responsabilidad ética, moral. Por eso sacamos este cuadernillo que yo espero que les hayan entregado por lo menos a la mayoría de ustedes. Veo que sí, veo que allá atrás faltaron algunos. Pero este cuadernillo es muy importante. Son los 100 postulados de un o una morenista. Es ni más ni menos que una guía ética, moral, que permite delinear claramente qué es ser parte de Morena, en la vida, en el movimiento, en el ejercicio del gobierno, del poder. Si ustedes lo ojean, pues se van a dar cuenta que tiene todo que ver con las enseñanzas y el legado que nos dejó el presidente López Obrador. Entonces, hasta atrás, ahí ustedes pueden poner su nombre y su firma y todos asumir un compromiso ético. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de la Constitución Moral, que siendo el presidente candidato en 2018, justamente salió para dar esa guía ética. Esto tiene que ver con aquel antecedente. Y finalmente también les pedimos a muchos que pudieran darnos propuestas para poderlas incluir dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Se trata de incluir a todas y a todos, que todos nos sintamos parte de este movimiento. Entonces, esas son las tareas que vamos a realizar para los próximos 3 años y vamos a pedir de todas y de todos que nos aboquemos a eso con mucha responsabilidad. Yo les voy a compartir 3 recomendaciones que nos dejó la presidenta Claudia Sheinbaum antes de pedir una pausa a su afiliación a nuestro movimiento, porque cuando ya entró en funciones de presidenta, pues tuvo que pedir, digamos, este receso, porque ahora tiene que gobernar para todas y para todos, y lo mismo en su momento hizo el presidente López Obrador. Ella en este Congreso Nacional, cuando se fue, nos sugirió 3 cosas que hoy les comparto, porque tiene que ver con la coyuntura y con lo que se vive hoy en Morelos. Primero, nos dijo, privilegiemos la unidad. Todas y todos somos valiosos en este movimiento. Hoy la oposición está moralmente derrotada. La única posibilidad es que nosotros nos dividamos. Privilegiemos la unidad, nos dice la presidenta. La segunda recomendación importante que nos hace es no ser un partido de Estado. El gobierno es el gobierno y el partido es el partido. Y el partido tiene que actuar con independencia del gobierno. Pero con esa independencia, el partido tiene que estar listo para respaldar a sus gobiernos, para respaldar a su presidenta, para respaldar a sus gobernadores y para respaldar a sus gobiernos locales. Con independencia, pero asegurando que su tarea esté dirigida en respaldar a los gobiernos emanados del movimiento. Número 3, garantizar. Y aquí viene algo importante porque tiene que ver con parte de las inconformidades que aquí se han presentado, ¿no? Hay algunos compañeros que no están de acuerdo con algunos procesos, con algunas situaciones. Entonces, una cosa importante que nos sugirió, bueno,
tiene que ver con eso y con muchas otras cosas, pero por eso se los planteo, porque lo vamos a hacer. Nos sugirió garantizar que tengamos procesos de selección de candidatas y candidatos muy claros, muy transparentes, institucionalizados, que nada de que hoy se aplica y mañana no se aplica, sino que todas y todos conozcamos las reglas. Y esas reglas no nos las vamos a inventar ahora, también forman parte del mismo método con el cual, con el presidente López Obrador, creamos Morena. Entonces, regresar a esas reglas significa dos cosas. Cuando ya entremos en un proceso nuevamente de selección de candidatos, necesitamos regresar al método de encuestas y que esas encuestas sean transparentes, que sean abiertas, que los conozca la ciudadanía, los resultados y que todos los respetemos. ¿Por qué las encuestas? Porque eso nos garantiza que sean los morelenses, el pueblo de México, el que defina, pues de todas estas personas, a quién conozco más, quién considero que es una persona más honesta, más preparada, mejor para ser mi presidenta municipal, para ser mi gobernador, para ser mi diputado o mi diputada. Entonces, asegurarnos que ese proceso se lleve a cabo, pero también regresar a las tómbolas, que también eso lo dejamos un poquito cuando llegaron las prisas. ¿Se acuerdan ustedes que la lógica de la tómbola, de la insaculación, era la posibilidad de que cualquier militante, una locataria de un mercado, un obrero que milita con nosotros, que pues muy difícil va a ganar una encuesta porque pues tiene que trabajar todo el día y está en otras cosas, que esas personas pudiesen llegar a representarnos en la Cámara de Diputados y de senadores. Desde entonces, las plurinominales tenían que ser rifadas entre los militantes de Morena. Y llegamos a tener gente extraordinaria, jóvenes, señoras, campesinas, campesinos que nos representaron y que muchos se burlaban, no sé si se acuerdan, porque pues claro, ¿no? Ellos piensan que los pluris son para acá los grandes líderes que elige la cúpula. Y desde entonces se dijo nada. Esas plurinominales se tienen que distribuir entre la militancia. Entonces, habremos de regresar también a eso. ¿Están o no están de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esos métodos claros, también nos va a garantizar que con esas reglas claras haya unidad, haya tranquilidad y no haya desacuerdo en nuestras propias filas. Y finalmente la presidenta nos dijo una cosa más que les comparto, que es muy importante, y es nunca dejar de ser un partido movimiento. Este partido se creó no solamente para ganar elecciones, no estaba pensado para ser solo un partido, que vienen las elecciones, nos organizamos y las ganamos. Es un partido movimiento porque finalmente tiene también el objetivo claro de defender distintas luchas, distintas causas justas y de siempre estar activos y siempre tener un movimiento vivo para poder reaccionar e informar. Un claro ejemplo es ahora. No tenemos elecciones, acabamos de pasar el proceso, pero necesitamos tener un partido movimiento que pueda, por ejemplo, informar y defender las reformas que está llevando a cabo nuestra presidenta y nuestros legisladores, como la reforma judicial, que dicho sea de paso, ya lo hemos venido diciendo, pero pues que ha tenido una campaña fuertísima, porque no es fácil transformar y no se dejan, y jueces, magistrados, los propios ministros han puesto todas las trabas para que no se realice, pero estamos avanzando.
Eso lo necesitamos informar, no solo los legisladores, nuestra estructura y nuestro movimiento. Por eso vamos a conformar los comités y vamos a regresar a una herramienta que muchos de ustedes recordarán y que todavía existe, pero ya no se reparte en todas las casas, que es el periódico Regeneración. Ese periódico va a volver a ser nuestro mecanismo de difusión y va a llegar a todas las casas de México, a todos los rincones, porque ese mecanismo nos permitió contrarrestar todas las campañas de desprestigio. Realmente llegar a todos los rincones, uno piensa que porque ya puso un tweet, ya salió en Facebook, nada. Necesitamos casa por casa llegar a todos los rincones de este país a través del periódico Regeneración. Así que tenemos muy claras las tareas. Ahora sí que casi ya no vamos a tener tiempo de estarnos peleando. Porque ya que se quede ahí peleando, pues ya nosotros ya nos fuimos de largo y pues ahí nos vemos y ahí nos alcanza cuando se le pase el coraje. Nosotros tenemos que seguir con la transformación y tenemos que ir adelante. Ya sabemos, por ejemplo, que vamos a renovar el comité estatal. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Y cómo va a ser eso? Pues de manera democrática. ¿Quién va a decidir? Pues los consejeros estatales. Ahorita que venía hacia acá me preguntaba alguien de los medios, ¿y ya tienen claridad en quién va a ser el próximo dirigente? ¿Ya se pusieron de acuerdo? Dije, ¿cómo? ¿Quién va a decidir eso? Las consejeras y los consejeros estatales de Morena a través del voto secreto. Y seguros estamos que van a elegir a alguien que nos va a ayudar en estas tareas. Ya veremos. Pero estamos seguros que van a elegir a alguien que nos va a ayudar en estas tareas, porque no se trata de tener un comité ejecutivo estatal que quién sabe qué cosas ande haciendo. Todos vamos a hacer comités, afiliación y credencialización, ¿sí o no? Muy bien, pues para ir concluyendo y dejarles un ratito de su domingo libre, solamente quiero cerrar compartiendo con ustedes un fragmento de la carta de despedida que nos dejó el presidente López Obrador cuando se fue ahora y la mandó al Congreso Nacional. Es una carta dirigida a las morenistas y a los morenistas, o sea, a todas y todos ustedes. Ojalá la lean completa, pero yo les voy a compartir la última parte porque considero que en estos momentos que estamos viviendo y que en estos momentos donde necesitamos cuidar mucho a Morena, porque la oposición está frotándose las manos de que porque se retira el presidente, pues ya Morena también se diluya. Y no, la responsabilidad de continuar esta transformación es de todas y todos nosotros, si tenemos miras altas. Se los comparto. Dice así: antepongan, a ver, escuchemos todos, antepongan siempre el interés de México. ¿Nos vamos a escuchar? Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben,
no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar. Con el presidente López Obrador hicimos historia y con la presidenta Claudia Sheinbaum la seguiremos haciendo. Así que, como todas y todos aquí decimos, es y siempre va a ser un honor estar con Obrador. Y hoy, que es tiempo de mujeres, decimos, es un honor estar con Claudia hoy. Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México. Que viva Morena. Que viva Morelos y que viva México. Fuerte los aplausos y agradecemos.